Bueno, shalom, amados hermanos. Es una bendición podernos conectar una vez más en esta oportunidad para poder estudiar un momento lo que es la bendita palabra de nuestro Padre. Así que bienvenidos los hermanos que ya están y los que vienen también. Así que hagamos una breve oración, ¿verdad? Para que sea el Eterno que nos acompañe en el estudio que hemos de, en lo que hemos de estudiar en esta hora. Vamos a orar, hermanos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Gracias, Padre, le damos en esta hora por la vida que nos da. Gracias por su amor, gracias por su bondad, gracias por su misericordia. En esta hora, Padre, le suplicamos que sea usted con nosotros, que nos ayude, que nos guarde, que podamos en esta hora pues ministrar tu palabra y que sea usted el que hable en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre grande de Yeshua, elevamos nuestra oración y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, una vez más tenemos la bendición de poder estar con vida y poder compartir lo que es la bendita palabra de nuestro Padre Eterno. Así que pues vamos a iniciar. Acuérdense que tenemos un estudio que lo hemos dejado a la mitad. Bueno, quizás no a la mitad, porque pues les digo, estos son estudios bastante delicados, requieren de mucha oración y a la misma vez pues que el Eterno pues nos dé el discernimiento para no hablar algo que no sea su palabra. Por eso oramos y por eso le pedimos al Eterno para que sea Él el que nos guíe, ¿no? Nos enseñe, y pues todo lo que hablemos sea de verdad su palabra. Así que es un gran compromiso y es una tremenda bendición. ¿Cuál es el tema que vamos a estudiar en este día? Pues vamos a continuar con la segunda parte. Les digo la segunda parte porque vamos a tener una tercera parte. Así que en esta segunda parte, en la primera parte de nuestro tema, el tema es quién es, ¿verdad? ¿Quién es el diablo? ¿Quién es Hasatán? Lo hemos visto desde una perspectiva hebrea, obviamente bíblica, ¿verdad? Porque todo va conforme a las escrituras, pero lo estamos viendo desde una perspectiva hebrea. ¿Por qué es importante eso? Porque necesitamos profundizar tanto en lo que es el Tanakh o el que se le llama o mal llamado Antiguo Testamento, como en lo que es el Brit Hadashah o el Pacto Renovado o como se le conoce el Nuevo Testamento. Entonces, en la primera parte de este estudio estuvimos hablando, ¿verdad?, del origen, del origen de este ente, de este personaje que encontramos en las Escrituras, y pues hablamos, ¿verdad?, lo que las Escrituras hablan con respecto a cómo pudo haber sido su origen, qué es lo que sucedió, por qué el nombre, estos nombres que con los cuales pues son conocidos, como es ese nombre de Luzbel, vea que viene del latín y que significa luz bella. Las Escrituras nos dicen de que en algún momento pues estuvo en una, digamos, en un grado obviamente totalmente diferente a lo que es hoy, y que fue lanzado a la tierra. Fue lanzado a la tierra, prácticamente cometió un error, ¿verdad? Realmente es bastante, ¿cómo decir? Es bastante difícil, ¿verdad? Como decir qué fue lo que sucedió, por lo que algunos pasajes en Isaías, en Ezequiel, nos dicen que quiso sentarse al lado del Eterno, ¿verdad? Que quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Hubo un momento en el cual pues entró maldad en él, y eso pues hizo que el Eterno lo lanzara. De hecho, nuestro amado Mesías también habla en cierto momento. Leímos un pasaje donde él decía que veía al diablo caer como un rayo, ¿verdad? Pasajes como Apocalipsis también habla que fue lanzado con la tercera parte de los ángeles también a la tierra.
Entonces, esos orígenes, como por decirlo así, sí tenemos, digamos, cierta luz al respecto, pero aún con todo y eso, la imagen de lo que hoy es el diablo, o digo el diablo, o digo el Lucifer, o digo Hasatán, como es el nombre, digamos, no nombre, porque son títulos. Quiero decirles, cuando se habla de Hasatán, es un título que significa el adversario. Cuando se habla de la palabra diablo, también diablo viene de latín, viene del griego, y significa calumniador o acusador. Entonces son palabras, ¿verdad? Hablábamos de otros nombres como por ejemplo Samael, algunos conectan inclusive con el ángel de la muerte, y ¿cómo decir? Hay otros nombres, sé que hay otros nombres, como el gran dragón, la serpiente antigua, nombres con los que popularmente se le conoce. Ahora, la imagen la imagen que nos han vendido, que han vendido al mundo, que se ha vendido a través de los siglos, obviamente es una imagen distorsionada. Lo hacen hasta de color rojo, le ponen cacho, le ponen cola, le ponen, bueno, ¿cómo decir? Inclusive lo comparan a dioses antiguos como Baphomet, el macho cabrío, y etcétera, etcétera. Hay como decir, bastante información. Sin embargo, la imagen que se tiene actualmente no es la imagen correcta. De hecho, decía al principio, y lo voy a volver a repetir, cuando hablamos de Satanás o Hasatán, no es, oiga bien, no es alguien que es como el enemigo del Eterno, que las fuerzas del bien y pelean. Sí, hay pleitos, por supuesto, hay luchas entre seres, vamos a decir, entre seres espirituales, de fuerzas del bien y fuerzas del mal. Sí lo hay, porque las escrituras hablan acerca de ello. En Daniel se habla, de hecho, de cierto ángel, Gabriel, por ejemplo, que acababa de tener una batalla, y se dice que acababa de tener una batalla y habla de un ángel, pero obviamente tiene nombre, ahorita se me va, pero obviamente es el príncipe de Persia, así dice, el príncipe de Persia. Estamos hablando de entes espirituales negativos, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos acerca del si el Eterno es como decir, el diablo lucha contra el Eterno, y no, eso no. De hecho, en este estudio vamos a ver cómo, a pesar de todo, vean, a pesar de las cosas, yo digo esto pues porque si el Eterno quisiera, si el Todopoderoso quisiera, en este momento destruye al diablo y destruye a todos los espíritus, a todos los demonios, a todos los ángeles, ¿verdad? Los encarcela, los pudiera encarcelar en este momento, a todos ellos. Como están algunos, como ya mencionamos en el libro de Judas, se mencionan unos ángeles que están encarcelados y guardados en prisiones. Si el Eterno quisiera, a todos a ellos los pusiera en prisión ahorita mismo. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque ya vamos a ver en este estudio qué es lo que pasa. De hecho, pues no solamente pudiese destruir a los espíritus que están bajo prisiones, como lo dice Judas, un libro antes de Apocalipsis, por cierto, muy cortito, y también pues a Satán y a los ángeles, estos ángeles que le siguen a estos demonios, también el Eterno pudiese destruirlos así, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque hay algo que ellos tienen que cumplir. Hay algo que ellos tienen que cumplir, y son necesarios. Entonces, en esta oportunidad, o en este estudio que vamos a tener en este día, vamos a ver cómo inclusive, ¿verdad?, el Eterno los ocupa como instrumentos, así, como instrumentos. Algunas veces, como les digo, estas partes como que se nos van de las manos y decimos, no puede ser. No, quiero decirles que el Hasatán tiene, decir, un límite. O sea, lo que hace no es que no puede hacer ni siquiera lo que él le dé la gana. Tiene un límite, y el Eterno le pone límites
y también es utilizado en cierto momento, porque el Eterno utiliza cuando vamos a ver aquí, vamos a ver varios ejemplos como esas fuerzas son utilizadas de parte del Eterno. Fíjense bien, esto, ¿por qué? ¿O para qué? ¿O cómo vamos a entender todo esto? Pues para que veamos que verdaderamente no es que haya una lucha así del Eterno y el diablo, y no, realmente si el Eterno quisiera, les digo, Él tiene todo bajo control. Entonces vamos a ver en esta oportunidad cómo estas fuerzas, ¿verdad? Estas fuerzas negativas, Hasatán que dijimos al principio que era como un perro, ¿no? Como un perro que si les sueltan la cadena, pues él avanza, y si le agarra la cadena ahí él se queda. Eso es así, es un perro, vamos a decirlo así, un perro rabioso que tiene límites, ¿verdad? Y en casos es utilizado por el Eterno. Entonces, de hecho, en la Biblia encontramos ejemplos digamos, de reyes, o de reyes o de naciones inclusive, que fueron ocupadas, digo naciones que no tienen pacto con el Eterno. En el caso, por ejemplo, de nuestro pueblo Israel, cuando Israel se sale de la Torah, cuando no hace las cosas como debería de ser, pues ahí están esos instrumentos. En este caso los pueblos, estos pueblos, vamos a decir, los babilónicos, los medopersas y otros pueblos que están, digamos, como instrumentos. De hecho, cuando por ejemplo encontramos lo que pasó con Babilonia, ustedes saben lo que pasó con Babilonia, cómo nuestro pueblo o la casa de Judá fue cautivo, estuvieron cautivos, y después de todo, después de que fueran liberados, pero cuando fueron liberados y pues obviamente comenzaron a construir ese templo, el templo de Jerusalén, encontramos una serie de situaciones. Y de la misma manera, fíjense bien, que encontramos una serie de situaciones como por ejemplo hubo un rey, creo que es Ciro, si no me equivoco, que vino y tuvo que vencer a los babilónicos. Ya no estamos hablando de Nabucodonosor, sino que otros que habían seguido, y tuvo que vencerlos y para que dejaran en libertad al pueblo judío, en este caso al reino del sur. Y este hombre, inclusive pues él no sabía, y le dijeron que el profeta Jeremías había hablado acerca de él, y que inclusive eso fue algo de lo cual pues él se admiró mucho, que hizo que inclusive pues con más gusto le dijera a los judíos que se fueran para su tierra y que vayan a construir el templo, porque el profeta Jeremías lo había llamado mi ungido, así, a Ciro el Grande. Entonces les digo, mi ungido. Entonces instrumentos, digo, otros pueblos que han sido instrumentos del Eterno para hacer ciertas cosas. Un ejemplo lo tenemos en el libro de Isaías capítulo 10, y lo vamos a leer. Vamos a leer Isaías capítulo 10 verso 5, y todo esto lo estoy diciendo para que haya una mejor comprensión del tema que estamos dando, una mejor comprensión, porque pues les digo, no es fácil. Es fácil perderse y es fácil dar cualquier cosa, pero para poder dar un tema y pues que todo concuerde, eso pues solamente es obra del Espíritu, no de nosotros, porque de verdad el ser humano sin el Espíritu del Eterno no entiende las Escrituras, no pudiésemos entender nada. Así que vamos a leer Isaías capítulo 10 verso 5, y por eso hemos pedido al Eterno que nos acompañe con su Espíritu, el Espíritu de su Hijo. De otra manera no podríamos decir nada. Fíjense bien, Isaías 10:5 dice: oh Asiria, está hablándole a Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Fíjense bien, en otras palabras, Asiria, los asirios en este caso, ellos van a ser los instrumentos del Eterno para llevar la ira del Eterno.
Dice, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Verso 7. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que en su pensamiento será de desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no el Calno como Carquemis, Hamat como Arfad, y Samaria como Damasco. Como halló mi mano en los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré así a Jerusalén y a sus ídolos. Pero acontecerá que después que el Eterno haya acabado toda su obra en el monte de Sión y Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. En otras palabras, en este caso, este rey, algunos opinan que fue Sennacherib, otros opinan que fue otro rey, pero independientemente el rey que haya sido, es un rey asirio, que fue un instrumento del Eterno para llevar la ira contra su mismo pueblo, contra Jerusalén, o sea, contra Jerusalén, contra la misma nación de Israel. Ahora, ¿qué iba a pasar después con este rey? Como son malvados, este hombre iba a decir después, este rey de Asiria, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Entonces él, ¿verdad? Como es malvado, él va a pensar que es por él. ¿Qué va a hacer el Eterno? Después lo va a castigar y lo va a destruir. ¿Por qué? Por la altivez. Pero el Eterno lo va a ocupar como un instrumento. Entonces, ¿por qué lo llevé hacia este pasaje? Porque es lo mismo también, que es muy parecido a lo que el Eterno hace con el Hasatán y con otros demonios, que los utiliza como instrumentos, pero al final también van a ser destruidos. Muy parecido, por eso los llevé a este pasaje, y espero que esto nos dé luz para los pasajes que vamos a ver. Así que vamos a irnos primeramente al libro de Job. Ahí vamos a iniciar ya verso a verso. Job capítulo 1 y verso 1. Job capítulo 1 y verso 1. Vamos a leer del 1 en adelante. Así que, como siempre, les invito a tener una Biblia en sus manos, ¿verdad? Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso del Eterno y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, tenía 10 hijos. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 astas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, o sea, cada uno en su día de nacimiento, en sus cumpleaños. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, o yo enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía yo, Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra el Eterno en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Verso 6, estamos en el libro de Job, capítulo 1. Verso 6 dice así: un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, los hijos de Elohim, entre los cuales, fíjense bien, vino Satanás, Hasatán. Hemos dicho que este nombre, más bien, este no es un nombre,
es un título que significa, bueno, en hebreo es Ha-Satán, significa el adversario. Y este adversario dice que llegó entre los hijos del Eterno y dijo el Eterno a Hasatán o a Satanás: oiga, ¿de dónde vienes? Vea, el Eterno le está diciendo a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Eterno dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y el Eterno dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso del Eterno y apartado del mal? Bueno, de aquí vamos a ir aprendiendo varias cosas. Uno, ¿verdad? En primer lugar es que Satanás llegó entre los hijos del Eterno y el Eterno le preguntó de dónde vienes, y él dijo que andaba pues rodeando la tierra y andando por ella. Y aquí en el verso 8 sucede algo muy muy interesante, muy interesante. ¿Y qué es lo que es muy interesante? La pregunta que le hace el Eterno a Satán. Y vean la pregunta que le hace: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso del Eterno y apartado del mal? Ok, ¿por qué es importante el verso 8? Porque cuando llegó Satanás a presentarse delante del Eterno, Satanás no llevaba en mente a Job. Satanás no iba pensando nada de Job, así, nada, ni se le ocurría. Y es justamente en el verso 8 donde el Eterno le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Y saben qué es lo que pasó con Satanás cuando le dije Job? Job, Job, sí. O sea, Satanás el diablo ni siquiera había pensado en Job. Es el Eterno. O sea, es el Eterno, y todo lo que va a pasar con Job es el Eterno el que quería que pasara. Porque si no, ni siquiera le hubiera mencionado a Job, y Satanás va y regresa tal cual, no pasa nada con Job. Entonces, esto ya venía de parte del Eterno. Todo lo que va a pasar de aquí para allá. ¿Era necesario? Sí. ¿Era una prueba tremenda? Sí. Porque esto nos va a ayudar para entender la tercera parte de nuestro estudio. Pero no quiero avanzar a decirles más porque no quiero hacerlo, para no desviarme también y no desviarlos a ustedes. Vean, dice el verso 9: respondiendo Hasatán al Eterno dijo: ¿acaso teme Job a Elohim, a Dios, de balde? ¿No le has hecho alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Verso 11: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 2: y dijo el Eterno a Hasatán: oiga, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solo vean, aquí si ustedes se fijan aquí, vean lo que le dice, él está hablando, el diablo le está diciendo al Eterno, en el verso 10, 1:10 de Job: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ahora vea lo que le dice el diablo al Eterno: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. ¿Quién a quién? ¿Quién le está diciendo a quién? El diablo le está diciendo al Eterno que extienda su mano y toque todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ojo con esto. Entonces viene el Eterno y le dice en el verso 12: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Hasatán delante del Eterno. Ahora, quien le dice al Eterno que
que extienda su mano y toque todo lo que tiene es el diablo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno? Pues está bien, extiende su mano y toca lo que tiene, pero ¿cómo? Pues aquí es donde vemos esto, que cuando Job le está diciendo al Eterno que extienda su mano y toque todo lo que tiene, es porque el diablo no tiene potestad si el Eterno no se la da, en este caso. Y pues obviamente en el estudio, que se me es un poco, no quiero mencionar demasiado, pero hoy que estamos hablando de potestad, esa potestad se la dimos nosotros al principio con Adán. O sea, el diablo no podía hacer nada si no se le da la potestad. En este caso el Eterno le está dando potestad. O sea, le está diciendo, haz esto. Está bien, como tú dices, voy a poner su mano. O sea, el Eterno está diciendo, tú me pides de que yo extienda mi mano, le dice al diablo, entonces está bien, yo voy a extender mi mano. Y eso de extender su mano, cuando dice voy a extender su mano, ¿cómo el Eterno va a extender su mano? A través de Hasatán. En otras palabras, en este caso, Hasatán es un instrumento en este momento en las manos del Eterno para ejecutar lo que va a acontecer. De hecho, el diablo no puede hacer lo que él quiera, porque el Eterno le dice aquí, toca todo lo que tiene, pero no toques su vida, es decir, no lo puedes matar. O sea, toca todo, pero menos su vida. Entonces el diablo no puede pasar de esa raya. O sea, no puede matarlo, no puede, porque el Eterno no le está dando ese permiso. Entonces también tiene límites. Entonces comienza desde acá. Fíjense bien lo que conocemos acerca de Job, todas las pruebas difíciles, cuando dice que apenas uno estaba dándole una mala noticia cuando venía otro, y otro estaba dándole, y venía otro, y venía otro, y venía otro, y así. Sin embargo, al final, pues dice las Escrituras en el verso 1:20, de que Job lo que hizo fue rasgar su manto y rasurar su cabeza y se postró en tierra y adoró. Es decir, jamás Job pecó. Ahora, ¿todo eso era necesario? Sí, eso tiene que ver con nuestro tercer estudio. No quiero mencionar mucho de ello, pero aquí tenemos un ejemplo, fíjense bien, donde sí, el Eterno puso, ¿quién puso su mano sobre Job? El Eterno. Pero ¿a través de quién? De ese instrumento, que aquí lo está utilizando a él. Y no puede hacer lo que él quiera. Como dije, tiene un límite. Entonces, esto que nosotros vemos acá, y todo lo que hemos leído el libro de Job, obviamente nos vamos a dar cuenta de todo lo que nos dejó como, wow, hoy leer el libro de Job es una bendición tremenda, que aún tenía como objetivo eso, que quedara ese libro escrito con esa sabiduría tremenda que fue escrita hace miles de años. Ahora bien, vamos a irnos a un segundo ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estamos haciendo en este segundo estudio? Pues lo que estamos haciendo en este segundo estudio es viendo por medio de las Escrituras que el hecho de que Hasatán exista no es algo que al Eterno se le ha salido de las manos, no es tampoco que está peleando así, que el Eterno no puede destruirlo porque él tiene fuerzas también. No, es parte de la misma, o sea, es necesario. Así como por eso les decía yo cuando estudiábamos el tema del milenio, dice la Escritura que el diablo al comenzar los 1000 años, el diablo dice que va a ser atado. Y al final de los 1000 años del reinado mesiánico, ¿qué va a pasar? El diablo va a ser desatado y va a salir otra vez a engañar a la nación. Entonces, ¿por qué decíamos? ¿Por qué mejor no lo dejó ahí para siempre? ¿O por qué mejor no lo mató al principio y se acabó? Porque era necesario que al final de los 1000 años fuera suelto, porque hay algo, o sea, es un instrumento en las manos del Eterno. Así como vimos allá, por eso ponía yo de ejemplo a este rey, y obviamente que hay más ejemplos en la Biblia, y al final, ¿qué pasó con ese rey? Ese rey de Asiria al final lo destruyó el Eterno, pero fue utilizado como instrumento de castigo para nuestro pueblo. Entonces,
De esa manera vamos a irnos a un segundo ejemplo. Y para irnos a este segundo ejemplo, vamos a abrir las escrituras en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, y vamos a irnos al capítulo 16. Todos nos acordamos de esta historia. Todos nos acordamos de esta historia. Primera de Samuel, capítulo 16, versos 14 y 15. Bueno, todos sabemos cuál fue el inicio del rey Saúl, cómo el Eterno estuvo con él y el Espíritu del Eterno estaba sobre él, con Saúl, pero la cosa después se puso mal. Y Saúl se desvió, ustedes saben, ¿no? Se desvió por las historias que ya conocemos, por la desobediencia, por no acatar lo que Samuel le había dicho que hiciera, en dos oportunidades. Primero porque le dijo que destruyera a todos los amalequitas y traía lo mejor de los animales vivos y traía al rey vivo. Y la segunda vez que iban a hacer un holocausto y como él dijo, no vino Samuel, y vino y se adelantó. Entonces todo eso sumó, ¿verdad?, para que Saúl fuera desechado así. Y el Eterno, como le dijo a él, ¿verdad?, a través de Samuel, el Eterno te quitará el reino y se lo dará a un prójimo que es mejor que tú. Estamos hablando de David. Entonces, ¿qué sucedía? ¿O qué sucedió con el Ruach HaKodesh, con el Ruach del Eterno? Se apartó de Saúl. Oiga, se apartó de Saúl. ¿Y qué sucedió cuando se apartó de Saúl? Vamos a irnos aquí a 1 de Samuel, capítulo 16, verso 14 y 15. Dice así. Dice, el Espíritu del Eterno se apartó de Saúl. Oiga, y le atormentaba, oiga bien, ¿qué le atormentaba? Un espíritu malo. Oh, un espíritu malo. ¿Y qué es lo que las escrituras nos relatan? ¿Cómo el espíritu ese malo se iba? Cuando él mandaba a traer a David, y David tocaba el arpa. Cuando David tocaba el arpa, me imagino que cantaba salmos también, ¿verdad? Ya que escribió muchísimos salmos. Cuando él tocaba el arpa, el espíritu malo huía. Ahora bien, lo que quiero que terminemos de leer es que las escrituras dicen, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Adonai, de parte de Hashem, de parte del Todopoderoso. De él venía el espíritu malo. Aquí estaba siendo instrumento, este espíritu malo, del instrumento del Eterno. Verso 15. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta, de parte del Eterno. Aquí podemos ver cómo el Eterno utiliza como instrumentos a estos espíritus. Este sería un segundo ejemplo. Pero vamos a irnos a un tercer ejemplo. Y para este tercer ejemplo nos vamos a ir al libro de los Reyes. Justamente a el primer libro de Reyes, en el capítulo 22. De hecho, es el último capítulo del Primera de Reyes. Invitados para que abramos la Biblia y leamos, ¿verdad? Vamos a leer desde el verso 1. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 1 en adelante. Vean lo que dice. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció que al tercer año, que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Verso 4. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo es como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra del Eterno.
la palabra del Eterno. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, estamos hablando de Acab. ¿Ustedes se acuerdan de Acab? Es el famoso esposo de Jezabel. Dice, a los cuales dijo, el verso 6, iré a la guerra contra Ramot de Galaad. Vean cuántos profetas, 400 hombres. O la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque el Eterno la entregará en mano del rey. Vean lo que dijeron estos profetas. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta del Eterno por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Eterno, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Este varón, ¿verdad? Este hombre, Acab, era como muchas personas hoy en día, que solamente les gusta que les digan cosas bonitas. Que les digan cosas bonitas y que no les digan cosas feas, porque entonces se van. Vea. Verso 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho el Eterno, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque el Eterno la entregará en manos del rey. Vean, qué increíble, cómo estos hombres eran profetas y decían que el Eterno dice, y el Eterno no había dicho nada de esto. Pero ojo con esto, porque muchas veces se cree, sí, hay charlatanes, pero también hay personas que sí escuchan voces. Y aquí voces de arriba, ya van a ver qué es lo que, de dónde vienen estas voces. Verso 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. O sea, le están casi diciendo, le están casi ordenando a Micaías, dile algo bueno, no le vayas a decir cosas malas. Y Micaías respondió, vive el Eterno, que lo que el Eterno me hablara, eso diré. Vino pues al rey, y el rey dijo a Micaías, estamos en el verso 15, y el rey dijo a Micaías, vamos a ver, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y el rey respondió, sube y serás prosperado, y el Eterno le entregará en mano del rey. Fíjense qué tremendo esto. Como él le estaba diciendo, verdad, que ya sabía lo que, pues, este hombre sabía, de verdad, que los otros no eran profetas verdaderos, por su maldad. Acá el rey, como sabía, como eso es lo que quiere oír, pues está bien, va, sube y vas a ganar. Eso es lo que quiere oír. Pero bien sabía que no estaba hablando así, no estaba hablando lo que era. Por eso le dice en el verso 16, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad, en nombre del Eterno? O sea, le pedía que le dijera la verdad, y cuando le decía la verdad no le gustaba. Qué triste esto. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel. Y fíjense que esto pasa muy a menudo hoy en día. Las personas quieren escuchar palabra, dicen, pero cuando se les da la palabra, muchos, no todos, no les gusta. Es terrible esto. Verso 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Eterno dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a sus casas en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo que ninguna cosa buena profetizaría acerca de mí, sino solamente el mal? Vea. 19.
Entonces él dijo: oye pues las palabras del Eterno. Yo vi al Eterno sentado en su trono. Está hablando el profeta, la verdad. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Eterno dijo: ¿quién inducirá a Acab? Vea, eso es lo que le está diciendo el profeta, que él había visto esto, y que el Eterno había dicho: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu, fíjense bien, y se puso delante del Eterno y dijo: yo le induciré. Y el Eterno le dijo: ¿de qué manera? Y dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, el Eterno ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y el Eterno ha decretado el mal acerca de ti. Bueno, en esta historia podemos ver de que un espíritu dice que se pone delante del Eterno y le dice: yo voy y yo les induciré, y yo voy a hacer un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y justamente lo hizo. El Eterno le dio el permiso y fue, y lo fue a hacer. Entonces, todos aquellos hombres que profetizaban, todos estos en realidad sí oían algo de arriba, pero en realidad no era la voz del Eterno. O sea, sí era la voz del Eterno, pero a través de un espíritu de engaño. Esto es muy similar como lo que dice allá en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que de hecho lo voy a leer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 al 12. Dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Mesías, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y él destruirá con el resplandor de su venida, cuando nuestro Mesías venga. Dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Hasatán, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11. Vea lo que dice acá: por esto el Eterno, Elohim, les envía un poder engañoso. Estamos hablando de espíritu. ¿Para qué? Para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, como un castigo, oiga bien, como un castigo de parte del Eterno, pero de parte del Eterno viene un poder engañoso. Si alguien, no, del Eterno no puede venir engaño. Sí, pero estamos hablando de un castigo, y así como vimos allá, de que fue utilizado un espíritu malo para que fuese, oiga bien, para que fuese y este fuera espíritu de mentir en boca de los profetas, vean bien, venía de parte del Eterno. Eso es lo que quiero que observemos. Vamos a irnos a otro ejemplo más, porque esto es lo que vimos aquí al final, ¿verdad? De hecho, en la primera etapa, o en la parte donde hablábamos en Primera de Reyes 22, al final este hombre, el rey Acab, no le cree al profeta del Eterno, sino que decirle creerle a sus profetas, pero todavía lo que hace es disfrazarse de otro, y que otro se disfrace del rey para no morir, pero nomás iban entrando no digo una bala perdida, ¿verdad? Iba, qué sé yo, una lanza, y no iba perdida, iba para él, porque ya el profeta lo había dicho. Entonces, y murió al final, murió como lo dijo el Eterno a través de Micaías. Entonces, vamos a ver otro ejemplo más. Y este ejemplo nos vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 24 y verso 1. 2 de Samuel, capítulo 24 y verso 1. 2 de Samuel, capítulo 24 y verso 1. Vamos a leer lo que está escrito ahí.
Dice así: volvió a encenderse la ira del Eterno contra Israel. Oiga bien, dice acá que se encendió la ira del Eterno. ¿Contra quién? Contra Israel. Contra Israel. ¿Y qué fue lo que hizo? E incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y Judá. Obviamente todo esto que pasó, ¿verdad? Donde Israel estaba haciendo las cosas mal. Entonces el Eterno viene e incita a David para que David haga un censo. Y después de ese censo, al final, pues, muchos de los hijos de Israel mueren, por cierto. Hay un ángel que está ahí con una espada desenvainada y por poco y destruye Jerusalén, cuando uno va leyendo todo el capítulo 24. Pues lo que aquí quiero yo, o que quiero que veamos, es que lo que dice que la ira del Eterno se encendió contra Israel e incitó a David. Eso. Después de incitar a David vino el censo y después vino el castigo para el pueblo. Pues el libro de Primera de Crónicas, o Divrei Hayamim, como es Divrei Hayamim Aleph, como es su nombre en hebreo, Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, nos cuenta lo mismo. Acuérdense que estos libros tienen, con reyes, ¿verdad? Tienen cosas, van contando muchas veces lo mismo, pero hay cosas que difieren. En este caso está hablándonos de la misma situación, está hablándonos de lo mismo que está contándonos segunda de Samuel capítulo 24 verso 1, pero Primera de Crónicas 21:1 tiene una diferencia. ¿Y qué es la diferencia? Bueno, leamos. Dice así. Si ya lo tenemos, yo me gusta siempre que ustedes también lo busquen. Dice, Primera de Crónicas 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces alguien diría, bueno, ¿cómo puede ser esta tremenda contradicción? Es una contradicción bíblica, dijera alguien. ¿Por qué? Porque en 2 de Samuel 24:1 dice que la ira del Eterno se encendió contra Israel e incitó a David. Y en 1 de Crónicas 21:1 dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciera el censo. Bueno, entonces, ¿quién fue el que, o sea, dice, ¿quién se encendió en ira? De acuerdo a 2 de Samuel 24:1 fue el Eterno. Se encendió en ira contra Israel e incitó a David. Pero aquí vemos que Satanás fue el que se levantó contra Israel y incitó a David. Pues aquí es tal como hemos venido estudiando. Yo creo que ya captaron ustedes sin que yo se los explique, pero igual voy a explicar por aquellos que tal vez todavía no, yo no lo he explicado bien y por eso voy a explicarlo. Dice, cuando dice acá que en 2 de Samuel 24:1 volvió a encenderse la ira del Eterno contra Israel, la ira del Eterno, fíjense bien, porque están contando el mismo evento en 1 de Crónicas 21:1, dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. En otras palabras, la respuesta es, volvió a encenderse la ira del Eterno contra Israel e incitó a David. Cuando se encendió la ira del Eterno, envió a Satanás, fíjense bien, a levantarse contra Israel e incitó a David. O sea, el Eterno incitó a David a través de ese instrumento que estamos viendo, que es, en este caso, el torcedor o el adversario. Entonces, muy similar con lo que pasó allá en el libro de Job, en el libro de Job, ¿verdad? De que es el Eterno el que quiere, ¿verdad? Bueno, de hecho, el Eterno fue el primero que le dice, porque la idea no vino del diablo, no vino de Hasatán, vino del Eterno, y después viene el Hasatán y le dice, pon tu mano en él. Entonces el Eterno pone la mano en él, sí, pero ¿a través de quién? De Hasatán. Entonces, ¿quién se va? Hasatán. Satanás. Lo mismo está pasando aquí también. Entonces no tenemos ninguna contradicción. No es que raro, uno dice que el Eterno, no,
es el Eterno a través de ese instrumento. Eso es lo que estamos viendo. O sea, ¿por qué estamos viendo todo esto? Vuelvo a repetir, porque el diablo o el Hasatán no es, y yo ya lo he dicho un montón de veces, pero lo vuelvo a repetir otra vez, no es como decir, pues, que están en choque, ¿verdad? Y que a ver quién gana. No. El Eterno Él es el Rey. Y no hay nadie que se le pueda poner a la par. Nadie. Si no tienen nada, nada. De hecho, como digo, así pudiese destruir en este momento al diablo. Y así pudiese destruir a todos estos ángeles también, a los demonios. Así lo pudiera hacer, en un abrir y cerrar de ojos. Más rápido, 1000 veces más rápido. Pero no lo hace. Porque tiene un porqué. Tiene razón de ser. Todo lo que pasó desde un principio, fíjense bien, lo que pasó desde un principio con Adán y Eva, hasta este momento todavía tiene repercusiones. Y de hecho, en la tercera parte de nuestro estudio, que lo haremos la otra semana, ahí vamos a ¿cómo decir? Vamos a sacar una conclusión de todo esto. Y ahí vamos a aterrizar tocando la obra del Mesías, o sea, cómo entender todo esto que hemos venido hablando desde un principio, y para entender un poquito cómo ha sido el plan del Eterno, y es decir, y cómo todavía es necesario que todavía este mal siga existiendo por causa de algo. O sea, hay algo, y a eso vamos. Quiero ver si podemos sí, vamos a ver acá, vamos a ver otro ejemplo más. En este caso, como les había dicho yo, que este nombre Hasatán es un título, no es nombre propio. Entonces tenemos, por ejemplo, en Números capítulo 22, Números capítulo 22 y verso 21, Números 22, 21 y 22. Números capítulo 22, verso 21 y 22. Aquí tenemos la historia en la cual, la historia de Bilán, o conocido como Balaán y su asna, o la burrita que habló. Entonces, se dice así, es un asna, no es una burra, es una asna, no es lo mismo asno que burro. Entonces, cuando dice acá, voy a leer el verso 21. Así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Verso 22. Y la ira del Eterno se encendió porque iba. Ve aquí. Y la ira del Eterno se encendió porque iba. O sea, el Eterno estaba molesto. Y producto de la ira del Eterno, ¿qué sucedió? Y el ángel del Eterno se puso en el camino por adversario suyo. Aquí estamos viendo, fíjense bien, cómo cuando el Eterno se aira, dice que el ángel del Eterno se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Aquí, cuando dice, y la ira del Eterno se encendió porque iba, y el ángel del Eterno se puso en el camino por adversario suyo. En el hebreo, esta palabra aquí dice Hasatán. Así dice, Hasatán. Lo que podríamos decir es, y la ira del Eterno se encendió porque iba, y el ángel del Eterno se puso en el camino por Hasatán suyo. Entonces, y esto les digo pues porque es un título, y en este caso pues adversario es lo que significa en español, el adversario, conocido como todos los nombres que hemos dicho actualmente. Entonces cuando alguien está como adversario, que es un oponente, enemigo, acusador, que se está oponiendo, fíjense bien, en este caso se está oponiendo a algo, en este caso se está oponiendo al mal, no al bien, pero igual se utiliza lo mismo porque es un adversario. Entonces
me recuerda algunos pasajes como, por ejemplo, a ver, Marcos 8:33. En Marcos 8:33 es justamente donde está el Mesías y está Pedro, y le dice el Mesías a Pedro, a Kefas, le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Se lo dice a quién? ¿A quién le está diciendo Satanás? Le está diciendo a Pedro. Entonces, ¿y cómo es eso de que Pedro es Satanás? No, es porque la palabra, en este caso, adversario, o sea, él se estaba oponiendo. De hecho, porque Pedro estaba diciendo, el Mesías estaba hablando de su muerte, y Pedro, no, eso no va a pasar. Digo, entonces no, claro que sí tendría que pasar. ¿Por qué? Porque sabía el Mesías que todo eso era la obra de la redención nuestra. O por ejemplo, hay otros textos, como por ejemplo aquel pasaje donde el Mesías les dice, no he escogido, creo que lo tengo acá, Juan 6:70, Yeshua le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es el diablo? Aquí vuelve otra vez a mencionarse esta palabra, diablo, Hasatán, y aquí se está refiriendo no a Kefas, sino que se está refiriendo a Judas Iscariote, ¿verdad? Que de hecho sabemos de que era el diablo. ¿Por qué? En este caso era el diablo porque pues se dejó manipular por él. Se dejó manipular, y hay una parte donde nos dice que después de que estaban ellos participando de Pesach, de hecho lo que se le llama la cena, la última cena, dice que después del bocado entró el Hasatán en él. Entonces, cosa que creo que lo vamos a entender mejor en el próximo tema. Veamos acá. Ok, llegaríamos hasta acá. Hay un pasaje que está en Zacarías 3:1, lo voy a leer. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Eterno, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Eterno a Hasatán: el Eterno te reprenda, oh Hasatán, el Eterno que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Bueno, esto nos va a ayudar en nuestro próximo tema, porque este Hasatán tiene una función también, y es de acusarnos. Es el acusador. Por eso es de que esa palabra diablo, que viene del latín diabolos, así, diabolos, que significa calumniador o acusador. Pero esto creo que lo vamos a entender mejor en la tercera parte. En la tercera parte, pues el tema que vamos a tratar va a ser este mismo tema de acerca del diablo, y pues les digo, conocer verdaderamente quién es a través de las Escrituras, a través de la Biblia, y en la conclusión a nuestro tercer tema le vamos a titular la muerte del Mesías y su obra. Así, ahí vamos a hablar la muerte del Mesías y su obra. Esa va a ser la digamos, como el tema de la tercera parte de este tema que todos deberíamos de conocer. Todos deberíamos de conocer esto, y pues espero cerrar con broche de oro en el otro tema, y espero que al terminar este ciclo de 3 temas podamos nos quede la mente un poco más, es decir, que tengamos una amplitud más grande, así mejor, sobre este personaje, ¿no? Sobre este ente, ¿no? Del que la Biblia nos habla, que peca desde el principio. Así que con ayuda del Eterno, ¿verdad? Pues vamos a proseguir la próxima semana, el próximo lunes a la misma hora, y pues adicionalmente solamente les puedo pedir de que me acompañen, si gustan, el día miércoles próximo, es decir, pasado mañana. Vamos a continuar estudiando nuestra carta a los Corintios. Así que pues si el Eterno nos permite, el día
miércoles estaríamos estudiando el capítulo 5 de Primera de Corintios, y con ayuda del Eterno el día jueves también vamos a estar estudiando Primera de Corintios capítulo 6. Estamos procurando que cada día pues estudiemos un capítulo. Así que hay muchas cosas. Les invito para que no se pierdan cada una de las enseñanzas, y le pidamos al Eterno que nos dé esa sabiduría de lo alto para poder comprender y poder meditar y poder vivir esta bendita palabra que viene de lo alto, porque para eso es la palabra, para que conozcamos al Eterno, o sea, es decir, conocemos la palabra, conocemos al Eterno, la pongamos en práctica y la podamos enseñar a los demás. Así que, amados hermanos, vamos a hacer una oración, y después de esta oración quedamos despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, toda Rabá. Muchas gracias, Padre, por darnos la vida. Muchas gracias por permitirnos una vez más estudiar su bendita y santa palabra. Pedimos que sea usted el que nos dé el discernimiento, que nos dé la sabiduría necesaria para comprender su palabra, para comprender esa palabra que ha dejado para nosotros como ese alimento, como un alimento para que nuestra alma pueda de verdad, pues valga la redundancia, ser alimentada. Gracias por su amor, gracias por su bondad. Pedimos en esta hora por aquellos que están enfermos, Padre, por favor. Hay muchos nombres en nuestra mente. Sé tú con ellos, Padre. Tú eres nuestro médico por excelencia. Muchas gracias una vez más. Elevamos nuestra oración en el nombre precioso de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Hemos llegado al final, así que les doy gracias una vez más por estar conmigo, por acompañarme, por prestar parte de su tiempo, ¿no? Bueno, por dedicárselo al Eterno y acompañarme en estas enseñanzas en vivo que lo hacemos con la ayuda de nuestro Padre 3 veces por semana. Así que, pues, resta decirles que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, y Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.